Cerro y la de Ciudad Vieja, que están representando en este caso a los trabajadores. De esto es así y ya tenemos un acuerdo. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Martín, ¿qué tal? Buenos días para ti, buenos días para la audiencia. Bueno, a ver, el acuerdo está en avanzar en el protocolo. El producto final del protocolo aún no lo tenemos. Esa es la realidad. Hemos tenido instancias con las cámaras y los trabajadores en forma conjunta y con el Ministerio de Salud Pública para ir avanzando en los protocolos. Este protocolo, en realidad también, al igual que pasó con la construcción, va un poco más allá de las medidas de prevención, ¿no? Y empezamos a hablar ya no solo de las medidas de prevención, sino de lo que sucede o cómo se debe actuar cuando surja algún brote o algún infectado que se encuentra dentro de las plantas. Entonces, la complejidad del protocolo es un poco más, porque bueno, hay que tener algunas medidas de resguardo y de saber de cómo actuar en el momento que surja algún brote en alguna de las plantas, ¿no? Claro, en eso estamos. Ahí está. Yo mencionaba, bueno, el Poder Ejecutivo, ambas FOICAS, las gremiales de la industria frigorífica, y también participaron representantes de los productores en esta negociación. A ver, se está trabajando con todos los que están en la cadena involucrados. Sí, se está tratando de trabajar con todos, con absolutamente todos, porque no nos olvidemos que a veces cuando hablamos de hacer un protocolo, ¿sí?, hablamos de, bueno, nos enfocamos en el lugar de trabajo, pero esto no es, la epidemia no es solo en el lugar de trabajo, ¿no? La epidemia es cuando llego, cómo me transporto, en mi casa, con quién estoy en contacto, con todo. Es decir, el cuidado acá tiene que ser casi que de 24 horas. Pongo el casi porque no nos cuidamos cuando estamos durmiendo, pero desde el momento que me levanto, el cuidado tiene que estar. Entonces, en una cadena productiva tienen que estar absolutamente todos involucrados, ¿tá?, en el cuidado. Pero no solo la preocupación va dentro de una planta, también va en el domicilio y también va en el transporte. Por eso hay que tratar de involucrar a todos. Claro. Un elemento que se ha planteado es, esperemos que no ocurra, pero ¿qué dentro de lo que son las conversaciones que han tenido hasta ahora con los distintos actores, qué se puede, dentro de lo que son, digamos, las conversaciones que han tenido con los diferentes actores, qué puede pasar en una planta en caso de que ocurra, ojalá que no sea así, que aparezca un caso positivo? ¿Esa planta puede seguir trabajando o esa planta tiene que ingresar en cuarentena o debería de ingresar en cuarentena con todos sus trabajadores y parar la faena, por ejemplo, por 2 semanas? Bueno, ahí en todas esas discusiones estamos, ¿no? Entonces ahí nos vamos a los supuestos de lo que pueden haber por plantas, ¿no? Hay plantas que son chicas y efectivamente cuando hay plantas chicas, vamos a ver, porque uno cuando habla de la FOIC, de la industria cárnica, se imagina los grandes frigoríficos, pero en realidad esto enraba también a frigoríficos chicos, incluso avícolas. Entonces, ¿qué pasa cuando se detecta que una persona tiene síntomas o le dio positivo un COVID-19 adentro de una planta chica? Bueno, y eventualmente hay que poner a todos en cuarentena. Esas son las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, a las cuales no podemos hacer oídos sordos. Ahora, ¿qué pasa cuando eso se me da en una industria frigorífica donde hay una planta que tiene 300, 400 trabajadores, en donde además hacen turnos, en fin, hay otra dinámica, y donde un trabajador que puede dar positivo o tener síntomas de COVID-19 está a, yo qué sé, capaz que 50 metros o 30 metros de otra persona que está trabajando en esto. Bueno, entonces lo que se recomienda es aislar a esa persona y a su círculo más íntimo, ¿no?, que estuvo a 1 o 2 metros de donde él trabajaba. Pero ahí reitero, esas son las discusiones en las que estamos, porque esa persona que estaba trabajando ahí, quizás en la entrada o en el comedor, estuvo en contacto con otros compañeros de trabajo. Entonces, ¿a quién aislamos? Bueno, toda esa es la discusión en la que estamos tratando de bajar a tierra esta semana con la FOICA. Claro, y ese quizás sea uno de los puntos más difíciles de definir en este proceso de negociación. Es un tema difícil, sí, es un tema muy difícil. Es un tema difícil, es un tema complicado, es un tema sensible, Acá sigue estando lógicamente el miedo al contagio. Creo que dentro de todas las cosas que hay que hacer, como se hizo en la construcción, es poner el foco en las personas mayores de 65, en las personas con patologías preexistentes,
en fin, pero es un tema que se está discutiendo y que no es un tema sencillo de resolver. Claro. Esa es una realidad. Daverede, cuando se logró este acuerdo con el Zunca por el tema de la construcción, se tomó como referencia a otros países que también están afectados por la pandemia, que han encontrado una solución o un mecanismo, digamos, para seguir trabajando. En el caso de la industria también se puede tomar como referencia otros países que también son productores de carne, que están afectados por la pandemia y que siguen con su industria frigorífica funcionando. Sí, a ver, todo lo que son buenas ideas, nosotros tratamos de tomarlas y en la medida que sean aplicables a la industria nuestra, se aplicarán. Quizás algunas medidas que pueden ser buenas ideas, habrá que reformularlas un poco para aplicarlas. Y quizás otras no sean aplicables, ¿no? Y, por ejemplo, nos ponían el ejemplo que en Argentina se había detectado un caso de COVID-19 en una planta, y bueno, la planta tomó 7 días para desinfectarlas y otros 14 días de cuarentena y estuvo la planta parada 21 días. Bueno, no creo que sea una cosa aplicable a nuestro país, la veo difícil que vaya por ahí la solución. Sí, la solución va a ir por una negociación en donde implique tomar rápidamente medidas y aislar a aquellas personas que están directamente vinculadas con los casos, ¿no? Claro. Por eso va mucho también en la forma de cómo se reorganiza el trabajo adentro de las plantas, que creo que es donde pasa lo sustancial en todo esto. Claro. Con respecto a lo que es la negociación, tengo entendido que incluso hasta, bueno, han tenido jueves, viernes, más allá de lo que era el feriado de Semana Santa, han tenido contactos. Ahora, ¿cuándo tienen prevista una nueva reunión? ¿Esto quedaría definido en esta semana? ¿Hay algún posible, se maneja algún tiempo, digamos, algún plazo? ¿Por la construcción? No, por el tema de la industria frigorífica, Daverede. Sí, no, la industria frigorífica estamos tratando de bajar a tierra varias recomendaciones que nos ha hecho el Ministerio de Salud Pública, y la idea es esta semana, capaz que soy muy aventurero, pero me gustaría esta semana tener por lo menos un documento casi definido, si no es que sea definido ya, ¿no? Es cierto que lo de la industria de la construcción nos llevó desde el jueves a las 2 de la tarde hasta el sábado de noche. Sí. Y bueno, capaz que esto podemos encontrar puntos más rápidos de encuentro, o bueno, capaz que no, pero la idea es trabajar intensamente en que haya un protocolo, porque hay una realidad. Si salta un brote de COVID-19 adentro de una industria, hay que saber actuar, y los trabajadores tienen que tener tranquilidad, y los empresarios también, vamos a decirlo como son. Las dos partes tienen que tener tranquilidad de cómo actuar rápidamente ante un caso de contagio dentro de una de las plantas. Federico Daverede, bueno, ¿y día de reunión ahora tiene prevista? ¿Ya hay algo agendado o aún no? No está agendado todavía, pero va a ser esta semana. Bien. Federico Daverede, director nacional de Trabajo, muchas gracias por estar con nosotros. A las órdenes, Martín, un gusto, como siempre.